Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy su host en este espacio donde nos reunimos a hablar del despertar de conciencia, del despertar espiritual y todo esto aterrizado a la cotidianidad de nuestro día a día. Hoy tenemos podcast con video porque creo que hay temas en los que me gusta que haya una cara detrás y que podamos vernos mientras hablamos. El tema de hoy es acerca del diálogo interior y de la importancia de cómo nos hablamos, no solo a nivel mental, sino también a nivel espiritual y a nivel físico o químico, es decir, con respecto a nuestro cuerpo. Vamos a empezar por comprender o todos traer como a nuestra mente la misma idea de el diálogo interno. Siempre que hablo de esto, siempre que pienso en esto, pienso mucho en Pepe Grillo, que es como el grillito de Pinocho, y cómo ese grillito realmente estaba simbolizando la conciencia de Pinocho y cómo ese grillito todos lo tenemos dentro de nosotros y simboliza justamente como la voz de nuestra conciencia. Pero hoy vamos a hablar de qué sucede cuando esa voz es nuestra enemiga, cuando esa voz nos está enfermando, cuando no he entrenado lo suficiente esa voz o por la razón que sea, por heridas de rechazo, heridas de humillación, heridas internas que traigo, esa voz no es un aliado, sino que se convierte en un gestor de enfermedades psíquicas, de enfermedades mentales, de enfermedades emocionales, de enfermedades incluso físicas o químicas, lo que les dije al inicio de este capítulo. Hay un libro que se llama La liberación del alma, se llama en español, y hablan de un concepto que a mí me gusta mucho y es el inner roommate, o sea, el roommate interno, como el compañero de cuarto interno, porque todos tenemos esa voz interna, todos tenemos ese Pepe Grillo. Lo que pasa es que Pepe Grillo es justamente la conciencia, entonces como que siempre es positivo, siempre es sabio. Y este inner roommate no siempre es así. De hecho, en el libro hablamos más o hablan más de un inner roommate negativo, ¿no? Como de esta persona o esta parte de nosotros, esta voz que usualmente nos está saboteando, que nos está criticando, que nos está tirando al piso, que alimenta nuestra inseguridad. Todos hemos sentido como una voz dentro de nosotros o un impulso dentro de nosotros que nos tira hacia abajo. Y por eso hablo muchas veces del fitness mental, de la necesidad de entrenar nuestra mente, porque esa transformación de nuestro diálogo interno, de nuestra voz interior, muchas veces no se va a dar de forma natural. Es decir, muchas veces no vamos a nacer con una seguridad a tal punto que nuestro diálogo interno es maravilloso, es sano. Y muchas personas que tienen, entre comillas, el autoestima alta, hoy en día ya entendemos que muchos de ellos son más narcisistas que personas que se aman a sí mismas, y el narcisismo carga consigo una herida interna de insuficiencia, un falso amor propio, y tienen esta voz que los quiere hacer creer superiores, pero esa voz a su vez está tapando una voz más profunda que se siente inferior, un niño interior que está asustado. Por eso hablamos muchas veces que estas personas que presentan síntomas, rasgos narcisistas, o bueno, que ya son narcisistas, que ya son psicópatas, tienen un niño interior que está en el chakra raíz, o sea, que está en la esfera del miedo. Cuando yo voy sanando, cuando yo voy trabajando en mí, ese niño interior sube al corazón y se convierte en un niño sabio, en la voz de la conciencia, en la voz del amor atravesado por la sabiduría. Cuando nosotros sentimos o creemos que estamos pensando, cuando tenemos estos bombardeos de pensamientos, cuando tenemos como, hagan de cuenta, estos pensamientos intrusivos o estos como ráfagas de mentales, muchas veces creemos que es nuestra propia mente en desorden. Y si bien de una u otra forma sí funciona así, es importante para mí que cuando estamos abordando este tema nos acordemos que todos
estamos todo el tiempo bajo influencias espirituales. Todos, todo el tiempo, nos demos cuenta o no, estamos oyendo voces invisibles, o sea, me refiero a invisibles, inaudibles, digamos, ¿sí? Inaudibles en el espectro de sonido que percibe nuestro oído, pero que nuestro cerebro sí alcanza a capturar. Entonces, muchas veces cuando pensamos que estamos pensando, estamos oyendo. Cuando nosotros creemos que estamos pensando, se nos olvida que nuestro cerebro funciona también como una antena. Nuestro cerebro funciona como un receptor de energía y un transcriptor de energía. De esto hemos hablado en otros capítulos del podcast. Es como un transcriptor de energía que va percibiendo. Siendo así y entendiéndolo de esa forma, podemos recordar y reconocer que estamos todo el tiempo no solamente como gestionando nuestros pensamientos o produciendo ideas, sino recibiendo y captando mensajes o señales de energías que están pululando cerca de nosotros. Es decir, que siempre estamos siendo influenciados valga la redundancia, influencias espirituales. Yo entendí esto cuando era muy chiquita y yo les he contado varias veces que oía voces y oía voces literalmente, o sea, las oía como si alguien me estuviera hablando, no como hoy en día que tengo la capacidad de oír, pero a un nivel más etérico. Cuando era niña oía la voz, oía mi nombre, oía lo que me estaban diciendo, pero también oía esas mismas voces dentro de mi cabeza a un nivel mucho más etérico. Entonces, muy chiquita recuerdo estar pensando como a las personas si hay algo que les habla, o sea, cuando hay personas que dicen como, no, es que había una voz en mi cabeza que me decía que hiciera esto. Yo desde muy chiquita confirmé que eso sucedía. A mí había influencias etéricas que me decía que hiciera cosas feas, ¿no? O que me ponía en la cabeza como visiones de empujar a mis amiguitas, de empujar a mi hermana, de como hacer cosas y pensamientos intrusivos, no lo hacía, pero eran pensamientos súper intrusivos de, esta no soy yo y yo no hago esto y yo no soy una mala persona y yo no quiero empujar a mi hermana, como de dónde viene esta cantidad de información que está llegando a mí y que no viene de mi corazón, es decir, no es mío, no viene de mi esencia, de mi alma, de mi espíritu. En ese momento empecé a entender que todo el tiempo estábamos sometidos a una cantidad de influencias de las cuales no éramos conscientes, porque no todas venían de sonidos literales, sino que muchas, como les digo, eran etéricas. Y es como cuando decimos como oigo algo en mi cabeza, eso es una influencia etérica, no es como que literalmente esté dentro de mi cabeza, sino que es, y lo hablamos en el capítulo pasado, es un clarisentido, o sea, es una percepción, un ancho de banda mucho más amplio que estoy percibiendo, entonces no es a nivel material y físico lo que estoy oyendo, sino que es a un nivel etérico y por eso parece que fuera como dentro de mi mente. Cuando yo no tengo suficiente capacidad interna para gestionarme a mí, cuando yo no tengo suficiente capacidad interna para crear una idea de quién soy, para yo decir, yo sé que soy una persona fuerte, yo sé que soy una persona inteligente y por el contrario estoy creando mi identidad a partir de lo que otros dicen, a partir de lo que otros creen de mí y busco tanta validación allá afuera, es decir, cuando estoy en el lado del espectro que es supremamente dependiente de otros, o sea, codependiente, estamos en el espectro de la codependencia, cuando tengo esa incapacidad de yo crear una imagen de mí propia, voy a ser muy manipulable para estos espectros, para estas influencias y para el mundo físico, material o humano también. Y es cuando nos encontramos con estas personas que se sienten todo el tiempo en estados de dependencia de lo que otras personas digan de mí o de cómo me salió esta situación. Y no siempre van a ser personas súper sumisas. Podemos ver en este lado del espectro personas que también nuevamente presentan como
rasgos muy narcisistas que de puertas para afuera parecen muy seguros de sí mismos, pero que al final del día cualquier comentario los saca de su centro, cualquier comentario les produce un ataque de ira, cualquier situación les produce como una desregularización interna. En ese momento, cuando yo estoy en un estado de tanta dependencia externa, siempre voy a ser manipulable. Y lo que empieza a suceder es que yo empiezo a crear y a alimentar esta voz interior mía a partir de las expectativas que otros tienen de mí. Y como usualmente yo no voy a cumplir las expectativas que otros tienen de mí, y no porque yo no sea suficiente, sino porque tú, somos seres independientes y seres que cada uno está viviendo su propio proceso. Entonces yo no estoy acá para validarme a través de otros. Sí, estamos acá para vivir en comunidad, de acuerdo, pero no estoy acá para validarme a través de las expectativas que otros tienen de mí. Y esa parte es supremamente importante porque vivimos en un mundo donde la sociedad nos hace creer que estamos acá para validarnos a partir de las expectativas que esa sociedad pone en nosotros. Económicamente, físicamente, mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, o sea, hay una lista completa. Y hasta que nosotros no tomemos distancia de eso, no vamos a alcanzar una libertad tal para podernos amar de verdad. O sea, amarme no es amar mi cuerpo porque cumple con las expectativas del sistema. Amarme no es estar feliz con quien soy porque tengo en el bolsillo la cantidad de dinero, la cantidad de recursos económicos o materiales que me hacen sentir aceptado socialmente. Si yo estoy todo el tiempo comparándome con los estándares sociales, ahí hay todavía una dependencia de mi amor propio con respecto a lo que ese sistema, porque no es el mundo, ese sistema está dictando que yo debería ser. Y ese diálogo interno va a estar condicionado a cumplir esas expectativas. Entonces, por eso, digamos, en mis sesiones yo recibo muchas personas que me dicen, soy muy exigente conmigo, soy muy perfeccionista, me paralizo, quiero lograr cosas y me paralizo y no las hago y procrastino. Y todos estos síntomas me hablan de un diálogo interno que usualmente es muy exigente, que usualmente es muy negativo, que usualmente yo les llamo como el general o la general que vive, la sargento que vive dentro de ti y te está exigiendo cada vez más y no lo hace de una forma dulce ni amorosa, lo hace desde este lugar donde es duro, es fuerte, es agresivo consigo mismo. También está por el otro lado la indulgencia, ¿no? La indulgencia de no pasa nada y yo ya hice lo suficiente y estas personas que no quieren tomar responsabilidad de sí mismas. Cuando yo no tengo la capacidad de autorreflexión, no importa si estoy al lado del péndulo donde tengo comportamientos narcisistas o si estoy del otro lado del péndulo donde tengo comportamientos codependientes, si yo no quiero autorreflexionar, no puedo conectar con mi alma. No importa qué tan bueno yo sienta que soy, es que doy mucho a las otras personas, es que estoy disponible para las personas, es que soy incondicional con las personas. Si yo no tengo la capacidad de autorreflexión y no esta capacidad de autorreflexión que muchas veces tienen los empáticos victimistas, que es que soy demasiado bueno. Ese es mi problema, soy demasiado bueno. Mi problema es que amo demasiado. Mi problema es que doy demasiado y se quedan igual en este espacio donde es que soy tan bueno que por eso me pasan estas cosas. Ahí no hay autorreflexión. La autorreflexión viene cuando yo digo como me estoy victimizando. Yo estoy jugando a ser el bueno porque eso me permite no salirme de mi zona de confort. Yo estoy cuidando de otros para no hacerme cargo de mí. Ahí estoy autorreflexionando. Ahí sale mi conciencia, ahí sale mi alma que con amor y sabiduría me va a saber decir las cosas. No es esta voz
horrible que me insulta dentro de mi cabeza y que me dice es que eres una buena para nada, es que todo el tiempo haces las cosas mal, es que no es esta voz que me insulta, pero tampoco es esta otra voz que también los narcisistas tienen, ¿no? De esta falta de responsabilidad afectiva de yo no hice nada, es que yo le dije, es que yo le advertí, es que yo estoy actuando desde mi corazón y mi corazón me dice que abandone todo y que incumpla todos los pactos emocionales que en algún momento acepté. No es ninguna de esas dos. Cuando yo estoy en alguno de esos dos extremos del péndulo, sigo estando en contacto con mi ego, y estamos acá hablando de ego como una personalidad egoica, o sea, como una personalidad hipermaterialista, como una personalidad que no tiene la profundidad de la conciencia. Cuando yo ya entro en el proceso de la autorreflexión desde el amor propio, o sea, desde la devoción, desde yo sé que puedo cambiar, yo sé que me puedo transformar, pero para eso me tengo que decir la verdad. Ahí conjuro a mi alma, ¿no? Ahí llega como algunos le llaman el ser superior. A mí me gusta llamarle mi alma, que es esta versión de mí, esta parte de mi conciencia que es superior a mi conciencia humana o a mi conciencia terrenal y que me va a decir como, hey, por acá no es, estás repitiendo este patrón, te estás involucrando con personas narcisistas porque no quieres tomar responsabilidad, te estás involucrando en estos vínculos porque eres ultra dependiente, ¿no? O sea, tiene la capacidad de decirme la verdad y mi nivel de conciencia tiene muchísimo que ver con la cantidad de verdad que yo puedo enfrentar de mí sin huir de mí. Repito, mi nivel de conciencia tiene todo que ver con la cantidad de verdad que yo puedo recibir de mí sin huir de mí. Y cuando yo entro en este loop de victimismo, de no poder oír verdades porque entro como en un shock nervioso, que eso es mucho lo que le pasa nuevamente a los codependientes, les pasa esto. Y entonces este lado del espectro no le hace daño a otros, pero tiende a hacerse daño a sí mismo. E igual al final del día terminan haciéndole daño a otros, porque el diálogo negativo interno es igual a abuso. Y cuando yo estoy cerca de una persona que se está abusando a ella misma, yo empiezo a sentir como rechazo porque es la energía del abuso. Y esa energía es una energía muy pesada. Entonces suele suceder que cuando uno está cerca de una persona que se habla horrible, que dice es que soy bruto, claro, es que yo soy una estúpida y entonces yo nunca lo voy a lograr y yo nunca voy a poder, eso empieza a densificar el ambiente y uno empieza a sentir como que necesita tomar distancia de esa persona como para poder liberar la carga emocional que se está creando en el ambiente. Este tipo de personas que tienen un diálogo interno tan pesado se convierten en vampiros energéticos sin querer. Y no son malas personas, ¿no? O sea, muchas son buenas personas, muchas tienen un gran corazón, muchas de hecho caen con narcisistas o caen en estos ciclos de abuso porque dan demasiado y tienen tan baja autoestima que empiezan como a depender de otros y ponen a otros en pedestales y es como mi pareja, wow, es mi todo, y de hecho le quitan atención a sus familias, le quitan atención a lo que sí los sostiene, a sus amigos, no sé, al vínculo que los esté sosteniendo, quitan atención de ahí porque es que, wow, mi amigo, el que tiene mucho estatus social, wow, mi pareja, que es que me hace sentir como nunca me he sentido de amada cuando en realidad estoy con un narcisista, ¿no? Y estas personas codependientes, quiero hacer un paréntesis, no todas las personas que han tenido vínculos con narcisistas son de este tipo de personalidad. Pero como estamos hablando de un diálogo interno negativo, estoy dando las características de personas que suelen tener diálogos negativos muy profundos. Y entre esas personas están las que caen en vínculos con personas narcisistas. Cuando yo me estoy repitiendo a mí mismo constantemente que yo no sirvo para nada, que soy una buena para nada, que soy horrible, que soy inmunda, que todo me sale mal, que
Yo estoy primero creándome un hechizo, o sea, quiero que recordemos que nuestra voz es el conjuro, la maldición o la bendición más potente que nosotros tenemos hacia nosotros. La nuestra y después la de nuestra madre, o sea, la energía que tiene una mamá sobre un bebé es fuertísima y muy potente. Pero más que esa es la nuestra con nosotros, porque es que tu vibración es única y tu vibración es tan única, es una huella tan única que tus células responden a ella. Entonces, a mí me gusta mucho tener como esta visión que alguna vez se me presentó en una de mis meditaciones, en una como de mis canalizaciones y fue como, no sé si han visto Hombres de Negro, Men in Black, que tienen como unos extraterrestres en un locker, en un casillero, y para ellos ese es el universo. Bueno, era una visión de cómo mis células eran como seres vivientes que respondían a mi voz como si yo fuera Dios. Y hago como la relación con Men in Black porque no sé por qué en ese momento tuve como esa misma relación, como, como los extraterrestres que la gente de Hombres de Negro abría el casillero y creían que era Dios, ¿no? Y lo mismo sucedía en mi visión con mi voz. Mi voz era como la energía de Dios para mis células, para mis tejidos, para mis órganos, y yo así lo creo. Cuando a mí me preguntan como qué hago como para proteger mi energía, qué hago para mi proceso de sanación física, miren, yo desde ese momento, todas las noches, muchas veces bañándome, si no lo he hecho la noche anterior, ya se me volvió un hábito, le mando luz a mis células todos los días de mi vida. Y es tan sencillo y tan fácil como realmente, o sea, yo me imagino como estas celulitas y estos pueblos y ciudades dentro de mi cuerpo, porque, o sea, cada uno de nosotros es un universo. Nuestro cuerpo tiene bacterias, nuestro cuerpo tiene células vivas, organismos vivos, tiene tejidos, órganos, o sea, todo está vivo, todo realmente es un universo. De pronto no lo podemos entender así porque no nos lo han enseñado así, pero cuando ya lo vemos así, entendemos que cada palabra linda que nosotros nos decimos es como una vibración diferente, es como si Dios nos estuviera hablando y un día sale el sol y vemos las flores y vemos todo y es como, wow, qué hermoso, o sea, es Dios diciéndonos que nos ama, cómo nos va a dar tanto, cómo va a ser tan abundante. Es lo mismo para nuestras células. Si yo me estoy diciendo a mí como, gracias cuerpo, te amo, lo estás haciendo increíble, todos los días trabajo para ti, acá estoy dispuesta a oírte, para que me digas qué necesitas, déjame saber qué necesitas, si necesitas más líquidos, si necesitas más verduras, qué necesitas para yo ponerme a tu servicio y le mando luz todos los días a mis células y me las imagino como iluminándose y me imagino toda mi fascia, que es como todos mis tejidos, iluminándose, hidratándose en armonía, en coherencia, trabajando todos felices como en equipo. Eso hago yo. Y siento que funciona muy bien para uno, como mejorar su relación con su cuerpo, pero viene también de este diálogo interno. Yo les he contado, yo tuve un trastorno, un desorden alimenticio durante muchos años de mi vida, desde muy chiquita, alrededor de los 6 o 7 años empezó la dismorfia corporal en mi vida, en mi historia, porque mi papá todo el tiempo me repetía que yo no era tan flaca, que yo no podía comer como mi hermana porque yo no era tan flaca, que a las niñas gordas nadie las quiere, que él no iba a tener una hija gorda, que cuidado, que pilas, que me estoy subiendo de peso, que tenía 7 años. 7 años, 8 años, 9 años, o sea, una niña. Y desde ahí empecé a crear esta dismorfia corporal que terminó en una anorexia y en un trastorno bien fuerte con respecto a mi cuerpo, en el cual abusé de mi cuerpo, dejé de comer, después comía con atracones, después me metí todas las pastillas que se puedan imaginar, hasta cargas hormonales, o sea, yo hice y deshice con mi cuerpo y no tenía que estar diciéndome soy bruta, porque digamos que mi diálogo nunca ha sido hacia allá, o sea, en mi historia yo no he dudado de mi inteligencia, yo no he dudado como de mi capacidad de comprender, ni de hacer, ni de resolver, pero
sí escondía un diálogo interno muy pesado y muy fuerte con mi mundo físico y lo escondía y lo camuflaba con la disciplina. Yo me levantaba a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, contaba macros, comía, hacía recetas, o sea, yo no tenía una cuenta fitness de Instagram, pero les juro que aprendí todo lo que aprendieron esos influencers fitness porque así de estricta era yo con mi cuerpo. Y esos hábitos y ese estarme llevando como hacia el borde y hacia el límite, eso es muy violento con mi cuerpo y con mis células y con mis órganos. Y parte de mi sanación es esta, el de todos los días decirle a mi cuerpo como te amo como estés, te amo como eres, gracias por funcionar perfectamente. Ahorita que tengo una bebé es como gracias por alimentar a mi bebé, la veo rosadita, la veo gordita y es como gracias a mi cuerpo que produce una leche perfecta para mi bebé. Y durante los primeros días de mi bebé, ella no estaba teniendo un buen agarre, entonces estaba bajando de peso, pero los médicos no podían ver esto y nadie me daba una respuesta. Y yo decía como, de pronto es mi cuerpo, de pronto es mi leche, y era como hay que formularla, la fórmula la va a alimentar mejor. Y una amiga me decía como confía en tu cuerpo y confía en tu cuerpo y confía en tu cuerpo. Y fue como, sí, o sea, todo este proceso de sanación de este desorden alimenticio a través del amor por mi cuerpo, porque yo empecé a hacer ejercicio por amor a mi cuerpo, como por tener más resistencia cardiovascular, por levantarme con fuerza, por poderle hacer el frente a las infecciones, a los virus, a todo lo que hay ahí afuera. Después me trasteé, eso se los tengo que contar, a un apartamento con muchísima humedad, muchísimo moho, y me enfrenté ahí a una cantidad de ataques psíquicos y físicos a partir como de estos patógenos que son tan fuertes. Después tendré que hacer un capítulo de eso, pero ha sido un proceso de sanación de mi diálogo interno, de recordarme que yo estoy conjurando mi realidad todo el tiempo con cómo me hablo, que yo puedo verme diferente y la gente me va a ver diferente por cómo yo me hablo, porque conjuro una energía distinta y no porque cumpla los cánones de belleza, no porque me parezca a la modelo Pepita, no porque esté midiendo tantas medidas o pesando tantos kilos, sino porque hay un brillo interno, un glow up interno, una frecuencia diferente cuando yo me estoy amando a mí, cuando yo me estoy dando todos los días las gracias a mi cuerpo, lo que les digo a mis células, a mis músculos, a mis piernas, a mis brazos, como gracias porque funcionan, porque se mueven, porque me permiten ir de un lado a otro, porque me permiten sostener a mi bebé, porque me permiten ver el mundo, porque me permiten oír los pájaros, por todo. O sea, no dar por sentado absolutamente nada de mi cuerpo es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido en este proceso. Pero volviendo un poco al tema del diálogo interno, nosotros podemos caer muy fácil en ataques de oscuridad cuando no tenemos un diálogo interno fuerte, o sea, cuando nosotros no sabemos quiénes somos y nos dejamos guiar por nuestras mareas emocionales para hablarnos a nosotros. Cuando estamos todavía en ese nivel de conciencia donde si hoy un día estoy de buen genio, entonces me hablo divino y el otro día algo pasó, entonces me hablo horrible, cuando yo estoy ahí, soy un blanco súper fácil para ataques de oscuridad. Porque cuando mi energía es así de inestable, lo que empieza a suceder es que estas energías de baja frecuencia me pueden identificar, si lo puedo llamar así, en este plano energético y se empiezan a alimentar de mí. Las energías de baja vibración se alimentan de energía densa, de energía de miedo, de energía de rabia, de energía de odio, de energía de escasez, de carencia, de victimismo. Y cuando yo estoy vibrando en esa energía, ellos de pronto no van a ver su cara ni, ¿sí? No, no es que digan como, ay, esta Pepita, no. Ellos perciben energía y perciben energía de la cual se pueden alimentar. Y tal cual como un parásito intestinal que le manda al cerebro la orden de necesitamos más dulce, eso hace la cándida, que es un hongo, por ejemplo, cuando está como salida de control, le manda un mensaje al cerebro de necesito más dulce, necesito más postre, necesito más pizza, necesito más papas, porque se alimenta de eso y yo digo como, oh, tengo antojo de.
no tengo antojo de, el parásito está hablando a través de mí. Lo mismo pasa a nivel energético. Si yo estoy vibrando en una frecuencia súper bajita y no porque es que algo me pasó y estoy triste en este momento, sino yo estoy creando esa energía con mi diálogo interno, porque una cosa es me estoy sintiendo triste, no estoy en un buen momento, las cosas se sienten un poco difíciles. Eso es una cosa y es posible que nos pase y hace parte del camino y hace parte de ser humanos. Otra cosa es ser violentos con ese diálogo y empezar a crearnos nosotros mismos cortisol y adrenalina con esta sensación de soy bruto, soy bruta, yo no sirvo para nada, es que ahí estoy pintado, es que soy inmundo, nadie me quiere, nadie me ve, todo me sale mal. Eso es otra cosa. Y ahí el parásito se te va a pegar y va a empezar a mandarte y a bombardearte con estos pensamientos de, ay, no se te olvide esto, y no se te olvide cuando también fallaste en esto, y esto otro, y acuérdate cuando te dijeron esto. Y no solamente eso, sino que vas a salir a la calle y entonces si Pepito no te miró porque miró para el otro lado, es que le caigo mal a la gente también, es que me miran mal, es que... Y entonces entre esas creencias que ya traes, y lo que te están diciendo esos bichos para alimentarte de ti, tu diálogo interno se convierte en tu peor verdugo. Y eso va a tener un impacto a nivel químico, a nivel físico, va a haber un montón de estresores, va a haber un desorden hormonal súper fuerte. Yo ya les he dicho en Instagram, lo he hablado más, cómo nuestros chakras están directamente relacionados con nuestras glándulas, o sea, con nuestras hormonas. Y ese diálogo interior va a regular o a desregular tus hormonas. Así de fuerte es y así de importante es nuestro diálogo interior. ¿Tiene la capacidad de sanarnos o tiene la capacidad de enfermarnos completamente? ¿Qué más tengo por acá? Es que tengo acá todas mis notas con respecto a este tema. Bueno, sí, entonces cuando yo tengo un diálogo interno negativo, fuerte, pesado, voy a caer en una posesión mental o en una posesión emocional. ¿Qué quiere decir eso? Voy a caer en las sombras de la mente, que es estar pensando y estar creyendo que Pepito está haciendo esto porque entonces quiere sacar provecho de mí para esto otro, como que hay laberintos en mi mente. Este laberinto del Minotauro, que es el mito griego sobre el laberinto donde había un monstruo, es una metáfora de la mente, de cuando yo me quedo mucho tiempo en el laberinto de la mente, aparece el monstruo. Siempre va a aparecer el monstruo. Si yo me quedo dándole vueltas a lo racional, si yo me quedo dándole vueltas a mis pensamientos negativos, me voy a encontrar con el monstruo de la mente. Entonces puedo estar en esa posesión por la mente o puedo estar en una posesión por las emociones. En la posesión por la mente usualmente estamos de este lado del péndulo, más con estas personas frías, calculadoras, que todo es transaccional, que las relaciones son una transacción, que que me puede dar, el otro que me puede dar, que me están quitando, que me quieren quitar, como que estoy atrapada en la esfera de la mente. O la posesión por mis emociones, que son estas personas que se desregulan súper fácil por cualquier cosa. Entonces, es que me siento horrible y soy horrible y se miran al espejo y se odian y se cortan y como que de verdad las emociones no los dejan como equilibrarse, no los dejan amarse. Si la pareja les hace algo, si la pareja se va con alguien más, si la pareja les dice una mentira, si la pareja es un abusador y los abandona, entonces entran en este victimismo horrible de yo no sirvo para nada, nadie me quiere, o sea, por un lado está más como la paranoia y lo calculador y lo transaccional, y por el otro lado está como que se rasgan las vestiduras y como que todo es un drama y todos me odian y es esta energía. Los dos están dentro del marco del victimismo, pero se siente un poco distinto. Claro, hay personas que pueden caer en los dos. ¿No? Hay personas que pueden estar a veces poseídas por su mente y después por sus emociones y como que se mueven en este espectro donde igual es un victimismo constante. Cuando la voz de mi mundo interior es así de abusiva,
lo que va a pasar es que yo voy a crear muchas relaciones de codependencia porque voy a necesitar que otra persona externa a mí sea la voz de la razón. Otra persona externa a mí sea la voz del amor. ¿Sí? Y ahí me vuelvo codependiente. Ahí es donde necesito terapia 3 veces a la semana. Nadie necesita terapia 3 veces a la semana a menos de que esté, mejor dicho, en un momento donde casi que toca internarlo para volverle como a restablecer su salud mental y su salud emocional. Puede pasar, pero es un extremo. ¿Sí? Sí, a menos de que estés en ese extremo, a menos de que estés como ya en la caída libre, en el abismo, casi en un ataque, en un brote psicótico, tú puedes contigo. Y por eso es que necesitamos tu diálogo interno positivo, tu diálogo interno lleno de luz, porque si no se va a crear una codependencia con otras personas. Y es que necesito a mis amigas y entonces ya me siento mal si no hay 500 personas preguntándome qué me pasa, porque es que yo solo no puedo. Yo solo me siento solo. Pues cómo no si lo que tengo adentro es un abusador. Entonces voy a estar buscando y necesitando a otros, a mis amigas, a mi mamá, a mi pareja, al que sea. Y esto hace que esas personas se conviertan en vampiros energéticos porque es demasiado pesado para otra persona recibir ese abuso que ellas están infringiendo a ellas mismas, sobre todo a personas estables o sanas o que no tengan como estos hábitos, porque lo que les decía, eso empieza a cargar el ambiente y es como si ellos estuvieran como botando adrenalina y cortisol al ambiente. No lo ves, no lo vas a ver, pero es energético y es hormonal. O sea, las hormonas tú tampoco las ves, las feromonas tú no las ves y se pasan en el aire, en la nariz. Las feromonas se perciben por la nariz. Por eso la atracción entre machos y hembras muchas veces viene de la nariz y no es que lo huelas literalmente, pero entran por la nariz y es como esto me atrae. De una u otra forma, las hormonas se pasan por la piel, por eso es tan importante con los bebés tener el piel a piel, porque como ellos al principio no tienen un sistema inmunológico y lo van creando a partir de la leche de la mamá, lo mismo ocurre como con la regulación emocional. Cuando yo me lo pego, si yo estoy relajada, si yo estoy tranquila, si yo estoy como ya, mi amor, no te preocupes, no pasa nada, eso se lo pego a través de la piel. Entonces, no es algo que tú puedas ver con tus ojos físicos, porque además de microscópico también es energético. Cuando hay una persona que está quejándose todo el tiempo, que está, todo me sale mal, y puede ser el que tienes al lado en la oficina, puede ser tu hermano, puede ser tu amigo, tu pareja, tu primo, tu mamá, el que sea, empieza a desprender este cortisol y esta adrenalina y tú lo vas a empezar a percibir. Por eso se siente incómodo y por eso tú te sientes como bombardeado, como esto es demasiado, o sea, siento que me estás exigiendo a mí mi estabilidad para tú poderte estabilizar. Me estás exigiendo a mí que yo te pueda estabilizar para poder tú estar bien, pero es que en ese proceso me estás quitando a mí la estabilidad, ¿no? Y es lo que muchas veces sucede con las personas que están así inestables por dentro y es que necesitan ver al otro. Hay muchos que necesitan ver al otro igual de estresado para sentirse en calma, o hay otros que necesitan succionar la paz y la tranquilidad del otro, como dime que estoy bien, dime cosas lindas, dime que sí puedo, o sea, aliméntame. Y a ver, muchas veces nos vamos a sentir tristes y vamos a necesitar que una amiga nos recuerde que todo va a estar bien y que somos capaces y vamos a necesitar como esa voz y eso está bien, o sea, eso está bien. No, no pasa nada con que a veces necesitemos eso, con que a veces necesitemos esa partecita externa, esa interdependencia que hay en ciertos vínculos, no codependencia, o sea, no de un lado al otro, sino nos podemos regular entre los dos, que es lo que usualmente sucede en una pareja que está conectada, que un día yo te apoyo, otro día tú me apoyas, pero se siente un equilibrio, no siempre yo estoy encima tuyo como colgándome ahí, como dime que todo va a estar bien, pero estas personas caen en tal victimismo que no se les puede hablar con la verdad. Entonces, solo les sirve la conversación cuando tú los estás calmando a ellos, pero cuando intentas entrar en un análisis con ellos como, bueno, pero ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué crees que hay que cambiar? Ahí ya se acaba la conversación.
ahí ya ellos no quieren, ahí ya te cambian el tema, ahí ya, mira, no habla, quiero hablar de otra cosa, ay, mira, ¿viste el clima? Ay, bueno, tengo que colgar ya, chao, ay, sí, 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 como que no te paran bolas, no te prestan atención porque lo que quieren no es cambiar, lo que quieren es que tú seas como el punching bag emocional que recibe todo eso que ellos quieren decir de ellos para que tú los estabilices, porque la voz de la razón y la voz del amor no vive dentro de ellos. Eso es lo que sucede con personas con un diálogo interno muy fuerte o muy pesado en el lado de la codependencia. Hay otros que simplemente se hacen daño diciéndoselo y se quedan callados y eso igual se va a ver en tu cuerpo. O sea, tus células se van a inflamar cuando te hablas de esta forma. Está el nivel de cortisol y adrenalina que estás generando y de noradrenalina que estás generando en tu cuerpo que se empieza a generar una inflamación y de la inflamación nace la enfermedad, ¿no? Entonces vas a enfermarte. Pasa mucho que este diálogo interno que nosotros tenemos empieza a diseñar la realidad que nosotros vemos afuera. Y las personas dicen, sobre todo las personas que tienen un diálogo interno muy, muy negativo, empiezan a decir como, pero es que es la verdad, mira esto y mira lo otro. Y quiero que recordemos que el universo o la fuente de energía o este sistema, este campo cuántico, siempre te dice que sí, siempre te dice que sí. Por eso el universo siempre conspira a tu favor y cuando yo me refiero a esto no es siempre cumple tus deseos, es siempre te está diciendo que sí. ¿Soy la persona más bruta y más solitaria? Sí. ¿Soy la persona más inteligente, más abundante? Sí, también. Y vas a empezar a atraer y a atravesar situaciones que te confirmen, esto en psicología se llama sesgo de confirmación, que te confirmen, y en neurociencias, que te confirmen tus creencias. Tú vas a atraer las situaciones que te confirman lo que tú estás diciendo y lo que tú crees de ti, de otros, del mundo. Se llama sesgo de confirmación y es como inconscientemente elegimos situaciones, personas, vínculos, conversaciones, oportunidades que nos confirmen lo que nosotros creemos de nosotros. Por eso es tan importante que entrenes tu diálogo interior. No siempre va a ser fácil, no siempre va a ser natural. No siempre voy a estar en este momento de mi vida donde yo digo, no, pues yo soy espectacular, o sea, soy increíble y soy una mujer wow y soy un partidazo y soy súper inteligente y soy una gran amiga. No, primero porque muchas veces eso no va a ser íntegro, muchas veces, y es lo que sucede con estas personas de las cuales estamos hablando en esta codependencia que no quieren verse, entonces no, pero yo soy increíble y yo soy de demasiado buen corazón. O sea, soy tan buena que por eso me pasa todo esto. Y es como, no lo sé, Rick. O sea, ahí hay que pensar dos veces las cosas y tener un nivel de autorreflexión fuerte, porque muchas veces me he encontrado muchas de estas personas que dicen que tienen demasiado buen corazón y por eso les pasa eso y a la hora de la verdad no son buenas amigas. ¿Sí? No son nada buenas amigas, son personas súper convenientes y no quieren decirse la verdad, no quieren decirse las cosas como son y siguen repitiendo patrones en amistades y siguen repitiendo patrones con parejas y siguen porque no se están diciendo la verdad. Prefieren ponerle la culpa a lo que está allá afuera. Ese diálogo interno también impacta y también afecta porque no hay integridad. Por más que yo diga, es que yo soy tan bueno, no te estás diciendo la verdad. Entonces, como no te estás diciendo la verdad, igual lo que estás proyectando allá afuera es muy distinto. Y otra manera en la que nosotros estamos conjurando esas cosas es a través del esfuerzo, ¿no? Entonces, como les decía ahorita, no siempre va a ser natural. Muchas veces voy a tener que tener como una sanación progresiva. Por eso en las sesiones que hacemos de shadow work es progresivo todo. No te puedo pedir que te pares al espejo y te digas, soy divina, soy hermosa, soy inteligente, soy el más guapo, soy el más capaz, porque de más no lo estás sintiendo ahorita. Entonces no se trata de decirte mentiras, no se trata de fake it until you make it, que es como finge hasta que un día sea verdad. Se trata de hacerlo progresivamente, se trata de primero ser tu amigo, primero sea amigo, primero no te insultes, primero trátate como tratarías a un amigo porque eres el lugar del cual no te puedes escapar y además eres tu único y primer refugio.
Entonces, ¿por qué no empiezas por hablarte bien? ¿Por qué no empiezas por decir como, bueno, de pronto, si no escogí tan bien esta pareja, ¿no? O de pronto, bueno, en la relación yo también tuve responsabilidad. De pronto yo a veces también soy pesada emocionalmente y empiezo a depender mucho de las personas, pero no es que soy lo peor. Y es que por eso me voy a quedar sola toda la vida. Y es que nadie quiere estar cerca de mí. Son formas de hablarse muy distinto. Ahí está la diferencia en el diálogo interior, que yo puedo decirme la verdad, pero puedo hacerlo desde un amor sabio, ¿no? Desde esta capacidad de mi alma, de mi ser superior, de decirme la verdad desde la sabiduría, desde el amor y de mi capacidad de humildad de recibirlo de esa forma y no creer que porque tengo que cambiar algo, entonces ya no soy merecedora de amor, ya todo está mal, ya el mundo me odia, ya soy lo peor, o sea, no irme a esos extremos, pero ahí radica mi capacidad de amarme a mí, cuando no cojo cualquier excusa para rechazarme, cuando no cojo cualquier excusa para abandonarme, o para humillarme, o para tratarme horrible, o para traicionarme, porque todas esas heridas que muchas veces trabajamos en terapia o que hoy en día salen mucho en estas constelaciones familiares, primero te lo estás haciendo tú contigo. Primero se va a ver reflejado en ese diálogo interno del que estamos hablando, en ese conjuro interno del que estamos hablando, en esa conciencia que tú estás conjurando. Al final del día, nosotros nos convertimos en nuestra propia profecía y podemos crear estas automaldiciones o autobendiciones. Podemos estar bendiciéndonos todos los días o maldiciéndonos todos los días y eso va a depender de cada uno de nosotros. No hay quien nos pueda salvar de nosotros mismos. No existe quien nos pueda salvar de nosotros mismos. No importa si estamos rodeados de la mejor pareja, del mejor terapeuta, de las mejores amigas, no importa. Nadie te salva de ti mismo. Nadie. Por eso es tu vibración, es tu energía la que te puede sanar o la que te puede enfermar. Pero es tu energía en coherencia, es tu energía en integridad, en honestidad, en sinceridad. Cuando te dices, me amo como soy, o sea, me entiendo, sé que tengo un montón de cosas por cambiar, sé que tengo que sanar esto, esto y esto, pero acá voy, acá estoy conmigo, voy a ser paciente, ¿qué necesito? ¿Cómo lo puedo hacer? Esto no lo puedo volver a hacer, o sea, esto está mal. Y debería pedirle perdón a esta persona y debería escribirle a esta otra persona y debería alejarme de esta otra persona. Y no me voy a volver a decir así, esto está horrible, ¿no? Tener esa capacidad de tener esas conversaciones con nosotros. Hay herramientas que funcionan bien para transformar este diálogo interno. Uno de ellos es los mantras, las afirmaciones, que no siempre, es decir, no siempre lo que les decía ahorita, no va a funcionar solamente porque te pares al espejo y te digas, soy linda, soy hermosa, no, viene de algo más profundo. Necesito crear estos mantras que conecten conmigo, que cuando de pronto el día está difícil o están pasando muchas situaciones retadoras que usualmente me llevarían a pensar que es que soy una buena para nada, que soy una bruta, que no voy a ser capaz, que nunca voy a salir del hoyo, respiro y digo como estoy en un proceso, esto es solo un capítulo de mi vida, estoy logrando cosas, estoy atravesando cosas que me van a llevar a ser una mejor persona, una mejor versión de mí, yo confío en mí, yo doy lo mejor de mí, todo está bien y respiro y le digo a mi cuerpo como tranquilo, no está pasando nada, no nos está persiguiendo un tigre, no nos vamos a morir. Estamos pasando un momento complejo, un momento difícil, pero respiro y yo estoy conmigo y yo soy un lugar seguro y voy a hacer todo lo que necesite hacer para salir de esto, porque confío en mí. No solamente confío en el universo, no solamente confío en que todo mágicamente va a estar bien, confío en mí, confío en mis capacidades, confío en mi serenidad, confío en mi cerebro, confío en mi corazón, confío en mi cuerpo. A eso me refiero con mantras. Y si hay momentos donde estás desestabilizado emocionalmente completamente y no puedes hacer esto, oye mantras. Ponte los audífonos y oyes mantras 10 minutos sentado ahí en tu oficina, sentado en el carro, en el bus, en tu casa, en tu cama, donde sea, en el parque. 10 minutos de mantras. Mantras en inglés, en español o mantras en sánscrito, que son como estos cantos de la India.
lo que sea mejor para ti, cómo se sienta mejor para ti. A veces no tenemos la capacidad de autorregularnos por la razón que sea, ok, usa estas herramientas, pero estas herramientas no pueden ser el default, o sea, estas herramientas no pueden ser siempre la herramienta que me saca de ahí. Poco a poco tengo que convertirme yo en ese mantra. Poco a poco tengo yo que crear la capacidad de crear estos diálogos como el que les acabo de dar que fluyó en este momento, pero fluyó en este momento porque yo los practico todo el tiempo, así me hablo a mí, pero porque he entrenado esa conversación interna, he entrenado ese amor conmigo y muchas veces no me veo en el espejo como quisiera y muchas veces tengo miedo de que las cosas no salgan como yo quisiera, muchas veces siento que las cosas me van a quedar grandes, o sea, uno sigue siendo un humano, pero o sea, no quiero que caigamos en estos falsos profetas que se están presentando como yo ya nunca dudo de mí y yo siempre me siento poderoso o poderosa, o que son usualmente estos que hablan de la ley de la atracción y de ya yo sané con los saltos cuánticos de no. Seguimos siendo humanos y seguimos en un proceso, pero puedes ser tu amigo, o sea, puedes ser tu aliado, puedes estar ahí para ti, puedes ser incondicional primero contigo, sin ser indulgente, sin pasar por encima de otros, sin justificar tu irresponsabilidad, puedes hacerlo porque ahí radica la sabiduría, ahí está la conciencia de verdad, ahí estás abriendo un portal interno a hablar con tu alma, a hablar con tu ser superior, que más adelante se convertiría en mi capacidad de hablar con los ángeles, ¿no? Con las voces de las virtudes. No es el ángel, entonces se me aparece acá una luz verde o un señor de verde hablando. No, es, o sea, sobre todo en esotérica, cuando estamos hablando como de estas escuelas de linajes espirituales, cuando se refieren a hablar con ángeles, la voz de la virtud, la voz de la verdad, la voz del amor, la voz del juicio, de la justicia, de la templanza. ¿Cómo me hablaría esa voz? Ahí estoy hablando con un ángel. Entonces, sí lo podemos hacer, no necesitas esperar a poder canalizar seres de colores multidimensionales, no necesitas, puedes hacerlo todos los días. ¿Qué haría o qué diría la voz del sano juicio en este momento? ¿Qué diría la voz de la templanza en este momento? Sí, voy a entrar en una reunión y va a ser una reunión difícil, ok. ¿Qué diría la voz de la templanza? ¿Qué diría en una conversación con alguien que amo? ¿Qué diría la voz del amor sabio? ¿Qué diría la voz de la justicia? ¿Qué diría la voz de la transparencia? La voz de la buena salud, ¿no? De como la salud mental, de la cordura. ¿Qué diría ese ángel? Y lo puedo hacer mentalmente y ahí voy a estar conjurando en vez de esas influencias caóticas espirituales de las que hablamos al principio, que invaden mi mente, que me dicen cosas horribles, que presentan como pensamientos intrusivos, posiblemente van a llegar a mí discursos o conclusiones mucho más centradas, calmadas, amorosas, sensatas, porque así hablan los ángeles. Son presencias virtuosas, son virtudes cristalizadas, eso es lo que es un arcángel, una virtud cristalizada, pues tienen todas las virtudes, pero digamos, el arcángel Miguel, cuando hablamos como de esta energía, es la verdad, la energía de la verdad. Por eso tiene su espada. La espada simboliza la mente, la que corta los pensamientos intrusivos, corta la maldad, corta, o sea, tiene la capacidad como de cortar con la verdad las ilusiones de la mentira. ¿Ya? De esto se trata el ejercer un buen juicio interior. Y por eso es tan importante este aspecto del desarrollo espiritual y del desarrollo interior del diálogo interno, porque no es solamente cómo me hablo y ya, no es solamente como hoy me voy a decir que estoy linda y listo. Es muy superficial, o sea, verlo desde ese lugar sigue siendo una visión muy hipermaterialista de algo que tiene muchísima profundidad, porque me puede dar la capacidad, como les dije ahorita, de hablar con los ángeles, de invocar como estos impulsos cósmicos del amor, de la verdad, de la protección, de la salud, de la transparencia, de la sabiduría, bueno, todo lo que ya hemos hablado.
Y un diálogo interno positivo es una protección energética. A mí me llegan no saben cuántos mensajes de cómo protejo a mi bebé, cómo protejo a mis hijos, cómo me protejo a mí en mi trabajo, cómo salgo a la calle o salgo a una fiesta y me protejo. Y aunque podemos hablar de cristales, podemos hablar de rituales, podemos hablar de limpiezas, podemos hablar de baños, porque existen y los hay. Podemos hablar de Reiki, yo hago sesiones o hacía sesiones de limpieza energética. Lo que más va a proteger tu energía es ese diálogo interno, es esa capacidad de tú estar hablando con sabiduría, de visualizarte lleno de luz, llena de luz, de decir, yo estoy acá, yo estoy conmigo, la energía de la luz me rodea, yo estoy siempre del lado del amor divino, sello mi aura de todo aquello diferente al amor divino, que es un mantra que a mí me encanta, y hechizo, ¿sí? Con mi voz, creo conjuros con mi voz. Creo conjuros con mi diálogo, porque mi voz no es solamente esta vibración de mi garganta, sino yo emano con mis pensamientos una energía y una vibración. Ahí estoy protegiéndome a mí, eso es una protección energética. Yo tengo esa capacidad, ¿no? Todos tenemos esa capacidad. Cuando yo digo yo, me refiero a tú, el otro, mi mamá, mi papá, ¿sí? Yo como ser, yo conmigo, yo en mi cuerpo, yo en mi aura, yo en mi energía tengo esa capacidad, porque no es solamente la voz con la que me tocó y ya nací y X y además tenemos como este autorrechazo como a oírnos, porque claro que nuestra voz se oye diferente, la oímos diferente cuando simplemente la escuchamos después de haberla grabado a cuando estamos hablando, pero es importante que nos enamoremos de esa voz porque esa voz es la frecuencia que más impacto tiene en nosotros, otra vez en nuestras células, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en todo. De ahí la importancia de nuestro diálogo interno, de eso quería hablar, porque ahí es cuando abrimos la capacidad a conectar con nuestros ángeles y con nuestra alma, que es lo que les repito, que para mí es más importante y más trascendental, porque ahí está el discernimiento. El alma tiene ese discernimiento, el espíritu tiene ese discernimiento. Entonces, cuando yo practico esta capacidad de hablar constantemente con mi alma, ella habla por mí, ella habla conmigo. Y ya voy a ir adentro y entonces se me cayó algo, hice algo mal, me equivoqué porque somos seres humanos y vuelvo adentro y me vuelvo un refugio donde está mi alma, donde mi alma, mi diálogo interno se convierte en mi oráculo interno, ¿no? Como en esta guía que me dice como, sí, creo que deberíamos hablar con esta persona porque no lo hicimos bien, está bien pedir una disculpa, pero está bien, estamos aprendiendo, ya nos dimos cuenta de esto. ¿Qué tal si vamos, nos bañamos, como que lloramos lo que necesitemos llorar, vamos, tenemos la conversación con esta persona, necesitamos trabajar en esto, podemos escribir un rato de dónde vendrá esto, de pronto de esto que pasó con mi papá, o no, de pronto realmente es una responsabilidad mía y se me ha vuelto un patrón reaccionar desde este lugar y ahí, en ese diálogo, crezco. En ese diálogo encuentro mi guía interna, en ese diálogo estoy conectada con mi alma. Así de importante es nuestro diálogo interno. Así de importante es reconocer cómo nosotros podemos cambiar las oportunidades que se nos presentan, el mundo que se nos presenta. Así es como nosotros nos volvemos un ser magnético, porque somos ese lugar lleno de amor, de entendimiento y de sabiduría al que otros se quieren acercar y no estamos volviéndonos esa frecuencia de la que todo el mundo quiere alejarse porque nos volvemos vampiros energéticos, así no nos demos cuenta. Necesitamos aprender a comunicarnos con nosotros, a ser nuestra primera fuente de amor, de luz, de sabiduría, de conocimiento, porque dentro de nosotros hay un portal inmenso hacia otras dimensiones, hacia ángeles, hacia estas voces de la cordura, de la serenidad, de la sabiduría. Nosotros tenemos la capacidad de conectar con el todo por dentro y conectar con otros por dentro y bueno, ahí ya es otra conversación de telepatía y de otras capacidades que iremos despertando los seres humanos. Pero así de importante es nuestro diálogo interior, no es una pestañita chiquitica por allá en lo más recóndito, ni es tampoco algo tan transaccional como me repito que soy inteligente todos los días y capaz y fuerte y voy a lograrlo.
no desde el hipermaterialismo, no desde lo físico y lo literal, sino desde lo profundo, desde lo que nos mueve, desde lo que realmente nos encuentra con nuestro poder interno. Ahí está el poder del diálogo interior. Gracias por estar acá. Espero que esta conversación les haya resonado, que se hayan podido dar cuenta de cómo ustedes pueden reorganizar su energía, de cómo el sabio vive dentro de ustedes, de cómo tienen la capacidad de sanarse a ustedes, de sanar su mente, de sanar su corazón, de sanar inclusive su cuerpo a través de una mejor conexión y comunicación con ustedes. Los amo. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana acá en Glitch. Chao.